¿Cómo es posible que culturas distantes por mares y siglos mantengan una exactitud que hoy solo podemos alcanzar gracias a la magia de la tecnología digital? Frecuentemente nos repiten que el ayer era primitivo, pero al contemplar estas edificaciones, esa interpretación del pasado se desmorona. Nos referimos a bloques de toneladas esculpidos con precisión quirúrgica y a monumentos sincronizados con las estrellas con una exactitud que desafía la lógica de su época. Hoy exploraremos edificaciones ancestrales que parecen concebidas para el porvenir. No se trata de hechicería, sino de una ingeniería desafiante que nos lleva a cuestionarnos si estamos al tanto de las habilidades del ser humano de antaño. Antes de desvelar estas maravillas, comparte con nosotros en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Nos fascina desentrañar los confines de estos enigmas. Prepárate, pues lo que te aguarda transformará radicalmente tu perspectiva sobre el ayer. Iniciamos. Número 13. Catedral de Colonia, en tierras germanas. La majestuosa Catedral de Colonia se despliega en el firmamento como una imponente nave gótica, firme en el alma de Europa. Al contemplar esta imponente roca, descubrimos que no estamos ante un templo cualquiera, sino ante una arquitectura concebida por una aspiración que se erige como superior. Iniciada en 1248, esta obra no se asemeja a una edificación medieval típica, sino que se asemeja a un prodigio tecnológico cuyas torres gemelas de 157 metros actúan como antenas que buscan comunicarse con lo celestial. Al contemplar su diseño, descubrimos una arquitectura con una fuerza visual deslumbrante y una complejidad que hoy identificaríamos con un diseño meticuloso. Bajo el resplandor del atardecer, el firmamento se pinta de matices cinemáticos que iluminan cada pináculo, tejiendo un escenario de ciencia ficción donde el ayer y el porvenir se entrelazan. El contraste entre la estación de tren y la urbe contemporánea enfatiza su naturaleza de objeto eterno. La exactitud con la que se esculpen los techos abovedados nos lleva a cuestionar las herramientas de hace 8 siglos. Es un laberinto de geometría sagrada que, bajo el resplandor nocturno, se metamorfosea en un ser que custodia el río Rin. Esta catedral ilustra cómo la humanidad imaginó edificaciones ancestrales que se asemejan a futuristas, empleando verticalidad y precisión para redefinir fronteras. Número 12. De Warford, tierras pakistanas. En el colosal desierto de Cholistán, el imponente fuerte de Deraguar emerge como un bastión militar modular desmantelado. La perspectiva aérea de esta fortaleza es asombrosa, revelando una arquitectura circular que desafía la rutina del entorno árido. Bajo un manto de azul brillante, los muros de esta edificación cimentada en 1733 surgen de la arena con una imponente escala que parece concebida para desafiar el avance constante de los siglos. Al acercarnos, las murallas despliegan una fortaleza técnica que desafía la delicadeza del entorno. Los esquemas cenitales revelan los 40 muros que envuelven el perímetro desde el alto. Se asemejan a un entramado de motores, de una colosal estructura de ingeniería moderna que ha permanecido inalterada en el tiempo, como una huella tecnológica. Las ruinas del fuerte y el cementerio real infunden una aura de enigmas a este enigma, como de universos lejanos. Al atravesar la mezquita de mármol blanco, el contraste visual es total. Su forma y pureza se asemejan a una torre de mando, en contraste con la tenacidad de la fortaleza. Este bastión resguardaba un diseño vanguardista que hoy nos invita a contemplar el horizonte con fascinación, subrayando la presencia de edificaciones antiguas que evocan el mañana por su imponente magnitud y su magistral ejecución geométrica en medio de la penumbra. Número 11. Ollantaytambo, Perú. Nos elevamos sobre el valle sagrado para toparnos con una de las maravillas de ingeniería más intrigantes del pasado. Estas colosales murallas cimentadas en el siglo XV no se asemejan a las obras de bronce, sino a una ingeniosa arquitectura modular. Al girar sobre la fortaleza, descubrimos cómo la urbe fue tallada con una exactitud asombrosa en la cumbre montañosa. Al pasear por sus vestigios, el minucioso encaje de las piedras sin un ápice de mezcla nos lleva a imaginar una tecnología de corte que hoy aún podríamos catalogar como vanguardista. La esencia futurista de este lugar radica en su ingenioso sistema hidráulico. Los ríos y acueductos operan hoy con una maestría asombrosa, llevando el agua por senderos de piedra que se asemejan a auténticos laberintos terrestres. Desde el cielo,
Las terrazas rectas de los Andes dejan un esquema visual que recuerda a una estructura viva. Desde un punto de vista panorámico, la armonía de las edificaciones de piedra y los pasadizos diminutos se asemeja a una sinfonía digital. Aunque las alpacas se acomoden sobre estas imponentes moles de granito, la sensación de estar en un puerto de observación sofisticado, atrapado en el tiempo y envuelto en cordilleras que parecen custodiar un tesoro tecnológico que los incas descifraron con maestría. Número 10. En el corazón de Wagan, Birmania. Imagina un campo fértil donde centenares de piedras se erigen como antenas de una civilización celestial. En este rincón del globo terráqueo, el firmamento está engalanado con más de 2000 templos y pagodas levantados principalmente entre los siglos XI y XIII. Al surcar el templo de Ananda, la armonía de sus líneas blancas y doradas bajo el sol nos invita a un escenario que se asemeja a un paisaje de película de fantasía. A través de pagodas y globos aerostáticos, el cielo azul se entrelaza con una arquitectura constante. La panorámica de edificaciones como el templo de Dhammayasaka desvela una arquitectura circular y pentagonal tan intrincada que evoca la estructura de una estación espacial. En el ocaso dorado, el sol ilumina detalles del ladrillo rojo que han resistido a tormentas y eras. El alba en este valle es contemplar cómo una antigua ciudad sagrado se metamorfosea en un entramado visual que parece aguardar una señal celestial. Es una prueba de cómo la arquitectura ancestral, monumental y repetitiva, se transforma en edificaciones que parecen venir del ayer y se esconden en el presente. Número 9. La Gran Muralla de China. Ante nuestros ojos se despliega una colosal estructura que parece concebida para ser observada desde la órbita. Al contemplar la porción de Jinsanlin bajo el firmamento, la muralla emerge como una estructura tecnológica que serpentea por las cimas montañosas. A pesar de sus raíces milenarias, gran parte de lo que observamos fue esculpido con exactitud durante la dinastía M, aproximadamente en el año 1368. El retrato de un peregrino solo en estos caminos de piedra subraya la magnitud desmesurada de esta creación. En el ocaso, cuando el sol baña los ladrillos y las torres de vigilancia, la muralla se ilumina como un torbellino de energía que enlaza los picos más elevados de Asia. En los cielos, la forma de la edificación se transforma en un sueño. Las torres se repiten sin cesar, tejiendo un tapiz visual que se extiende por miles de kilómetros. Es una colosal defensa planetaria edificada milenios antes de que la humanidad descubriera el arte de la ingeniería. Al contemplar su evolución temporal, descubrimos que esta no es simplemente una muralla, sino una de esas edificaciones antiguas que parecen venir del ayer. Un muro eterno que parece resguardar los límites de nuestro universo conocido. Número 8. En la aldea de Teur, Irak. En las vastas tierras desérticas de Irak, se despliega una arquitectura tan magistral que se asemeja a la plataforma inicial de una civilización colosal. Nos encontramos frente al colosal Zigurat de Ur, una imponente pirámide escalonada levantada en el año 2050 antes de nuestra era. Desde el cielo, sus imponentes muros de ladrillo se asemejan a un ingenioso búnker tecnológico. Su esquema de plataformas sobrepuestas forja una figura que desafía cualquier arquitectura natural, evocando las estaciones de control que frecuentemente imaginamos en el vasto universo. Las imágenes aéreas desvelan la imponencia de sus escaleras colosales que se asemejan a senderos de otro universo. Cada esquina de esta edificación fue concebida con precisión astronómica, lo que potencia su aura de observación sofisticada. Aunque tiene más de 4 milenios de historia, su conservación impecable y su estructura robusta le confieren un toque brutalista y contemporáneo. Es un bastión de equilibrio en el torbellino de arena, un templo que se erigía como el epicentro de una de las primeras urbes de la humanidad. Al surcar este imponente coloso de terracota, se revela la razón por la cual se percibe como una edificación ancestral del porvenir. Es una creación que, al nacer de la civilización, ya exhibía una ambición técnica que hoy se torna imposible de entender. Número 7. Taj Mahal en la India. Ante nuestros ojos se eriza una arquitectura de una pureza visual
que desafía a un universo de piedra y arena. El Taj Mahal, culminado alrededor del año 1648, trasciende la mera función de un sepulcro. Es una lección de simetría que hoy vincularíamos con la excelencia en el arte de diseñar en línea. Al aproximarnos a través de los imponentes arcos, el mármol blanco marfil despliega detalles tan minuciosos que evocan una magia quirúrgica. El resplandor del alba impacta las superficies de mármol, generando un resplandor que evoca un edificio astuto que responde a la chispa solar. La majestuosa danza de las aves y su resplandor en los jardines nos transporta a un universo encantado. La metamorfosis de la frenética Agra a la serenidad del mausoleo subraya su naturaleza de refugio tecnológico en medio del caos. Es una edificación ancestral que evoca el porvenir, no por su ferocidad, sino por su anhelo insaciable de perfección. Una joya monumental que, al bañarse en el río Yamuna al atardecer, se asemeja a una nave de luz firme, recordándonos que la belleza siempre se adelanta a su época. Número 6. Stonehenge, Inglaterra. En las desoladas tierras de Salisbury, un conjunto colosal nos empuja a replantear nuestras certezas sobre el ayer. Stonehenge, cuyos pilares fundamentales fueron erguidos en el 2500 a.C., se revela como un ordenador analógico de dimensiones colosales. Al contemplar el emblema desde lejos bajo un manto de nubes, los gigantes desgastados por el clima se asemejan a los vestigios de una antena de comunicación estelar o un puerto de observación astronómica, ideado por una civilización cuyas sabidurías apenas estamos desvelando. El resplandor matutino ilumina las grietas, deslumbrando con destellos que subrayan la textura de estas rocas de toneladas esculpidas con precisión milimétrica. Al adentrarnos en estas edificaciones, la colosal ingeniería requerida para trasladar y elevar estos bloques nos transporta a un universo de enigmas tecnológicos. No es simplemente una danza de piedras, es una creación de ingeniería que emplea la danza celeste y la danza celeste como el motor principal. Por esta razón, este viaje incluye a Stonehenge. Es una edificación ancestral que evoca el porvenir por su habilidad de manejar el tiempo celeste, a través de una arquitectura minimalista y brutalista, que ha resistido a los siglos de la humanidad, siendo un misterio visual en el corazón de la campiña inglesa. Número 5. En el Panteón de Italia. Al cruzar la barrera de esta edificación en Roma, la percepción del espacio se transforma radicalmente. El Panteón, restaurado en su versión contemporánea en el año 126, es una de las maravillas de la ingeniería más asombrosas, cuya cúpula de hormigón sigue siendo la más alta del planeta sin necesidad de refuerzo. Al contemplar el imponente pórtico y sus columnas célebres, la escala nos hace sentir diminutos, pero en el corazón del pórtico se despliega la auténtica magia tecnológica. El óculo, ubicado en la cúspide de la cúpula, actúa como una fuente de luz natural que viaja por las paredes con precisión, evocando un observatorio sofisticado o una cámara de resonancia de tiempos remotos. Bajo el resplandor del amanecer o la oscuridad del ocaso, el templo de todos los dioses despliega una estética industrial y lógica anticipada por siglos. Al pasear por sus colosales columnas mientras el astro rey se desliza por el cosmos, descubrimos que cada ángulo fue diseñado con exactitud matemática inigualable para celebrar la geometría impecable. Es una edificación antigua que evoca el presente, un imponente edificio que, tras casi 2 milenios, sigue siendo la cúspide arquitectónica del mundo, un bastión eterno que custodia el enigmático misterio de un hormigón romano que hoy apenas desciframos. Número 4. Borobudur, tierras indonesias. Entre las vibrantes flores de la isla de Java, se despliega una estructura que, desde el cielo, se asemeja a un colosal ingenioso procesador de piedra, o a un enigmático diagrama cósmico tridimensional. Borobudur, levantado en el 9º siglo, es el templo budista más imponente del planeta, y su arquitectura es una obra maestra de la arquitectura geométrica. Al surcar el entorno tropical, hallamos un ejército de estupas que envuelven la cumbre,
actuando como almacenes de información o antenas hacia el infinito. En este santuario, el amanecer despliega una atmósfera fantasmagórica, donde las figuras de Buda parecen contemplar un horizonte que se entrelaza con la sombra de la selva. Mediante sus relieves esculpidos con una meticulosa precisión, el templo cuenta relatos que se encuentran esculpidos en un lenguaje visual codificado, bajo un firmamento impecable y nubes que se mueven con rapidez en el tiempo. La estructura desvela su verdadera esencia. No es solo un santuario de plegarias, sino un atlas del cosmos. Borobudur se integra en nuestra travesía como una antigua edificación que evoca el porvenir por su habilidad de orquestar el caos selvático en una simetría fractal impecable, una colosal estructura que parece haber aterrizado en Java para fungir como puente entre la Tierra y el cosmos. Su imponente diseño geométrico revela una planificación urbana de vanguardia que aún hoy nos cautiva y nos intriga. Número 3. Relieves de Rapa Nui. En Chile, en la isla más remota, un ejército de colosales rocas observa el horizonte con una visión de un planeta distinto. Los imponentes moais de Rapa Nui, esculpidos principalmente entre los años 1250 y 1500, desafían cualquier paradigma arqueológico tradicional. Al contemplar estas figuras humanas desde perspectivas reducidas, su diseño elegante y sus rasgos angulares les confieren una apariencia casi autómata, como si fueran guardián de una tecnología ancestral olvidada en un refugio volcánico. Al alejarnos para contemplar el panorama completo, hallamos las plataformas de Alto Ungariki, un conjunto colosal que se eleva majestuosamente sobre el Pacífico, sincronizados con exactitud astronómica para recibir los últimos destellos del sol. Bajo el resplandor dorado del atardecer, estas edificaciones resurgen, revelando que su ubicación no fue casualidad, sino una obra de una ingeniería celestial. La contemplación de los moais esparcidos por las cimas de Rano Raraku, envueltos en praderas frescas, intensifica la sensación de un universo, donde una vorágine de ambiciones técnicas se desbordó. Es una de esas edificaciones ancestrales que evocan el porvenir por su habilidad de conquistar un espacio tan remoto, con una estética tan moderna. Figuras inalterables, recordándonos que el ingenio humano siempre ha intentado trasladar su esencia hacia el ayer. Número 2. Peldaño. Mont Saint-Michel, Francia. En el corazón de las arenas de Normandía, el Mont Saint-Michel emerge como una joya emblemática de la arquitectura occidental. Esta abadía fortificada, que adoptó su fisonomía actual en el año 966, es un ejemplo de estrategia y ajuste al entorno oceánico. Al abrazar el peñasco la marea, la edificación se transforma en una isla independiente que desafía las normas del territorio. Su arquitectura ascendente, que concluye con la figura de San Miguel, forja una figura eclesiástica que explota cada centímetro de su base rocciosa, desde la puerta del monarca hasta las alturas más elevadas de la abadía. Al explorar sus tierras y contemplar los detalles románicos y góticos, se nota una estructura interna que ha pasado por alto el tiempo. El alba acaricia los muros de piedra, mientras el atardecer ilumina los vitrales y las puertas góticas que han soportado el paso del tiempo. La simbiosis del pueblo medieval con la arquitectura religiosa resulta tan exacta que el conjunto se asemeja a una maquinaria funcional concebida para la autosuficiencia en un entorno adverso. Bajo la sombra del atardecer, el monte se transforma en una urbe futurista, esculpida en roca. Es un legado de la creatividad humana que engendró un ecosistema habitable y majestuoso, que por su audacia sigue siendo una creación futurista frente a las costas francesas. Número 1. Las majestuosas pirámides de Giza, Edad Media. En el límite del desierto y la civilización, las pirámides de Giza se erigen como el titán arquitectónico más colosal de la humanidad. Durante milenios, la Gran Pirámide, levantada alrededor del año 2560 antes de nuestra era, se mantuvo como la edificación más alta del planeta. Al contemplar el complejo desde la cumbre, con la imponente esfinge resguardando el horizonte,
La armonía geométrica de los bloques de piedra nos lleva a poner en tela de juicio las habilidades técnicas de los tiempos antiguos. La armonía de estas colosales con los ángulos cardinales revela un saber astronómico y matemático de vanguardia. El escenario de Giza, donde los equinos recorren la arena junto a estas colosales moles, teje un abismo profundo entre el día a día y la eternidad de la piedra. En el alba, cuando el sol ilumina las facetas de las pirámides, la escala se eleva como un colosal monstruo, revelando una creación que parece diseñada para superar los límites del tiempo. En el antiguo universo, nada puede igualar esta simetría y este dominio espacial. Las pirámides, con su monumentalidad y precisión milimétrica, son la manifestación suprema de edificaciones ancestrales que se asemejan a edificaciones contemporáneas. Son emblemas que trascienden el tiempo, transformándose en edificaciones eternas, recordándonos que hace más de 4 milenios, el ser humano ya era capaz de concebir obras que hoy, a pesar de nuestros esfuerzos, no podemos replicar con exactitud. Estas tres arquitecturas son la evidencia de que el ayer no era un rincón primitivo, sino un teatro de creatividad que aún no hemos desentrañado. Cada una nos rememora que la auténtica ingeniería no tiene fecha de vencimiento. Si te apasiona desentrañar los enigmas que la narrativa oficial rara vez revela, no dudes en suscribirte y encender la campana. Nos queda un sinfín de enigmas por desentrañar juntos. Nos gustaría conocer tu perspectiva. ¿Qué edificación te resultó más asombrosa de todas? Te esperamos en las respuestas. Agradecemos tu compañía en esta travesía por la ingeniería desafiante. Nos encontramos en el futuro cercano.